Disney reveló su nuevo proyecto denominado HoloTile, un innovador tapete que busca transformar la realidad virtual con un suelo interactivo omnidireccional que promete libertad de movimiento y simular estar dentro de una escena con sus personajes animados. En Ciencia y Actualidad te lo presentamos. Disney ha presentado una innovación que promete transformar radicalmente la experiencia de los usuarios en el mundo de la realidad virtual. Se trata de un tapete de alta tecnología para enriquecer las interacciones digitales con realidad aumentada, al prometer una mayor integración sensorial. Laney Smool, un investigador clave de Disney, ha revelado detalles sobre esa nueva e intrigante pieza de tecnología denominada HoloTile. En un parque de Disney, el invento podría crear experiencias inmersivas en atracciones temáticas. En el ámbito del entretenimiento, este innovador tapete podría utilizarse para simular entornos peligrosos como edificios en llamas, brindando a los bomberos la oportunidad de practicar la navegación y el rescate de manera segura y controlada. La capacidad de generar situaciones de emergencia dinámicamente mejora la preparación para escenarios reales. El HoloTile representa un emocionante avance en la tecnología de realidad aumentada, prometiendo transformar la manera en que experimentamos la virtualidad en parques, teatros y más. Con la mente innovadora de Laney Smool, Disney continúa liderando el camino hacia experiencias mágicas e inolvidables. Moisés García, Acción 10. Cada miércoles, Acción 10 en la mañana, debate, orienta, denuncia. Todos los miércoles tenemos un compromiso con usted en defensa de los consumidores. Es importante que sigan conectados con nosotros. Nosotros en este segmento de asesoría vamos a hablar acerca de un tema muy importante que sabemos que a usted le puede interesar. Se trata del embargo por deudas. Recuerde que si usted tiene alguna duda, alguna consulta, algún comentario, puede hacerlo a través de nuestra página de Facebook como Acción 10 y también a través de Canal 10 Nicaragua, pero ya Odili Vargas nos va a presentar a nuestra invitada especial. Así es, Anduriña, muchísimas gracias. Ya está con nosotros del Instituto Nacional de Defensa de los Consumidores, doña Connie García Palacios, para conversar sobre ese embargo por deuda. Pero en sí, ¿cuándo se convierte en una deuda para poder llegar a un embargo? Porque si bien es cierto, muchas personas en algún momento llegamos a adquirir algún tipo de deuda, pero ¿cuándo ya pasa para un embargo? Muy buenos días. Buenos días, ¿verdad? Bueno, para ya llegar a un embargo, el acreedor, el deudor tiene que tener ya una deuda de 2 a 3 hasta 2 años, ¿verdad? Por lo general, en los contratos establecidos entre deudor y acreedor, la ley dice que en cuanto cae en mora el deudor, inmediatamente se aplica el embargo, pero hay instituciones, ¿verdad? Ya sean casas comerciales, microfinancieras, bancos, todo lo que tiene que ver con crédito, dan un tiempo prudencial para que el deudor se acerque ante ellos, exponga su situación y encontrarle alternativas para que esa deuda se vaya pagando, aunque sea poco a poco, y no llegar a un embargo, ¿verdad? Estamos claros que hoy en día los embargos se pueden dar por diferentes, puede ser un embargo salarial, ¿verdad? También si la persona fue fiadora y el deudor principal dejó de pagar la deuda, entonces quien asume esa deuda es el fiador. El fiador empieza a decir, yo no voy a pagar porque yo no utilicé ese dinero, y el acreedor empieza a notificar, empieza a llamar que se acerque, y como no lo hace, entonces empieza el embargo salarial. Cuando no hay, es decir, la persona no puso garantía. Por lo general en los bancos sí te piden garantía cuando son créditos ya grandes, cantidades grandes. En las microfinancieras, pues por lo general las garantías son mínimas, lo que te piden son electrodomésticos de bajo precio, y por lo tanto no te pueden hacer esa efectiva la garantía.
Pero sí, cuando uno como deudor no puso una garantía en su momento ante una financiera, una casa comercial, y el acreedor empieza a hacer efectivo para recuperar ese dinero, se va ante el juez, porque el único que puede emitir un embargo es el juez, ¿verdad? No es la casa comercial, no es el banco, es un juez. El juez empieza a mandar a revisar si esta persona tiene propiedades, si tiene vehículos, todo lo que tenga en su nombre. Entonces el juez manda a decir: embárguese tal cosa para que se le pague al acreedor la deuda adquirida por el deudor. ¿Qué pasa si el deudor dice de que, bueno, tiene la manera de pagar para evitar lo que es el embargo? ¿Esto realmente puede ocurrir? Sí. Ahí es donde nosotros le decimos a las personas, a los usuarios consumidores, que al caer en mora, por X y motivo, nosotros estamos claros que a veces la situación económica nos hace caer en estas penosas moras. Principalmente la cartita por escrito, presentarse ante su proveedor, exponerle su situación y demostrar que verdaderamente está teniendo problemas económicos. ¿Qué es lo que pasa ahí? El acreedor va a darle alternativa, que puede ser una reestructuración de deuda, o puede ser que te acepten un pago mínimo para que vayas abonando, pero estamos claros que al aceptarse ese pago mínimo, esa deuda también se va incrementando más y más por los intereses corrientes que se van acumulando y que van haciéndose más y más altos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay financieras, hay instituciones, casas comerciales que dan estas alternativas a sus clientes que están en mora, pero lo que pasa es eso, que nunca salen. Entonces ellos dicen: yo no estoy haciendo nada, estoy abonando, estoy pagando, pero yo no salgo de mi deuda. Entonces, lo primerito, el usuario al caer en mora, es presentarse ante su acreedor, exponerle su situación para poder llegar o si puede hacer un pago anticipado donde va a pagar el capital más los intereses al día que va a cancelar, puede ser magnífico, pero estamos claros que también esa situación es bastante difícil en estos días, porque muchas personas no tienen cómo cancelar anticipadamente sus créditos adquiridos. Cuando ya esa persona ha tenido alguna complicación, y vamos a ir con los tipos de deudas, porque hay deudas por tarjetas de crédito, hay deudas porque hizo algún préstamo hipotecario para vehículo y puso a un fiador. ¿También a ese fiador se puede embargar? Así es. Si, digamos, Odilí me dice: doña Connie, necesito que usted sea mi fiadora, yo voy a hacer necesito un vehículo y me lo va a financiar X banco. Entonces vengo yo y le digo: con gusto, sí, yo acepto. Yo voy con usted, firmo también el contrato igual que usted. Yo en ese momento estoy aceptando que yo también soy una deudora principal a la hora que Odilí deje de pagar. Entonces, es legal que el fiador, a la hora que el deudor principal deje de asumir sus responsabilidades, quien asume la responsabilidad es el fiador. El fiador puede ser embargado, el fiador también reportado en el buró crediticio, aunque no sea él, ¿verdad?, el del dinero adquirido. Entonces, para ser fiador también a veces tenemos que tener mucha cautela y revisar y ver que verdaderamente la persona a la que le voy a servir de fiador no me va a dejar colgada y después asumir una deuda que, bien nosotros sabemos, es duro pagar una deuda que uno pues ni siquiera ha disfrutado, y eso se da muchísimo en estos días. ¿Y qué pasa con la deuda después del embargo? Bueno, después del embargo, si la persona es decir, viene el acreedor y ya la persona no se acercó ni por medio de llamadas, notificaciones, el deudor lo que hace es hacer llegar una notificación a la empresa, si la persona está trabajando, una notificación de embargo a recursos humanos de la empresa donde está trabajando la persona, ¿verdad? El recursos humanos está en la obligación de comunicarle a su empleador que llegó esa notificación para que se haga presente y así lleve el procedimiento adecuado hasta llegar a una solución con su acreedor. Cuando ya llega la notificación ante recursos humanos, que es el trabajo de la persona, todavía ahí ese deudor tiene la oportunidad de presentarse ante su acreedor y llegar a una solución o a un acuerdo de pago antes de llegar ante un juez. Pero no, si ya esto está ante el juez, ya incluso ya el juez emitió el dictamen y todo, es difícil que se llegue a un acuerdo, no hay más
que el embargo que se va a ejecutar en su momento. ¿Qué pasa en el caso de que, ya hay un embargo de propiedades y esto no solventa la deuda de la persona que tiene pues la deuda con el acreedor? ¿Qué pasa en ese caso? O sea, ¿el banco continúa cobrando o cómo funciona? Bueno, si la deuda es digamos 10.000, 20.000 dólares, vamos a hablar en dólares, y la persona no tiene en efectivo para pagar, entonces el juez manda, era lo que le explicaba, manda a embargar propiedades si la persona es dueña de una propiedad. Entonces esa propiedad manda a ser valorada por la CIBOIT, por peritos de la CIBOIT, se manda a valorar, se manda a ver cuánto es el valor de esa propiedad. Entonces, si la propiedad tiene un valor de 60.000 córdobas, entonces la persona, el deudor, tiene cómo asumir, pero acordémonos que no solamente a la hora de cobrar el acreedor todo su dinero, no es solamente el crédito, que es el principal, más los intereses moratorios, más los intereses corrientes. Acordémonos que aquí todas las costas legales en que incurre dicha institución los asume el deudor, es decir, que la persona va a pagar todo lo que incurre en la institución hasta saldar su crédito. Si la casa está valorada en 60.000 córdobas y digamos que la institución está cobrando 45.000 dólares, entonces ese sobrante se le tiene que devolver al deudor y ya queda la deuda saldada. Si en un caso la propiedad tiene menos valor de la deuda que debe la persona, se paga y todavía queda un saldo que tiene que asumirlo el deudor hasta cancelarlo. ¿Y cómo lo asume ese pago? Tiene que asumirlo en cuotas de pago o llegar a un acuerdo con el deudor, cómo te voy a cancelar ese restante que todavía tengo. ¿Qué sucede si ese deudor dice, no tengo, no puedo, no hay forma de pagar, no tengo absolutamente ninguna forma de pagar? Problema, pues, ¿verdad?, en pagar, pero no hay opciones de pago? ¿Qué sucede ahí con la deuda? Bueno, lo que sucede es que esa deuda está ahí siempre, está vigente. Acordémonos que también está la prescripción de deuda que dice que son 10 años para que la deuda prescriba. Pueden tal vez el acreedor esperar ese tiempo prudencial, pero a veces ya acercándose, digamos, ya mañana son los 10 años, entonces un día antes empiezan a notificar a la persona para que la deuda no prescriba y empezar a hacer nuevamente los cobros hasta que ese dinero se recupere. Y si vos no respondés, nosotros sabemos que hay un dicho que no hay cárcel por deuda, correcto, no hay cárcel por deuda, pero esa deuda va a estar ahí vigente, pueden dejar de notificar, pueden dejar de llamar, pero sí, ya acercándose la fecha o el tiempo para que esa deuda prescriba, ellos empiezan a revivir la deuda y empiezan a llamar, a notificar para que esa deuda no prescriba. Y sigue manchado ese récord crediticio. El récord hasta que la persona cancela la deuda, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, es cierto, a veces adquirimos créditos por pura necesidad, porque tal vez queremos adquirir una casa, un vehículo que nos urge y por X y motivos quedamos desempleados, ya no tenemos los mismos ingresos, pero sí siempre dar la cara y si podemos ir abonando, aunque sea menos de la cuota establecida, hacerlo, aunque vamos a salir, que es cierto, de esa deuda bien alta, vamos a salir tal vez, si fue a 4 años, vamos a salir hasta en 5 o 6 años, pero se salda. Y lo importante es sobre todo el récord crediticio, porque Odilí, Anduriña, hoy en día el récord crediticio hasta para encontrar un trabajo es lo primordial que te buscan. Sí. Vamos a dar paso a algunos comentarios de nuestros televidentes y es: hola, buenos días, quisiera saber, yo tengo un problema, me citaron a los juzgados para llegar a un acuerdo que yo pagaría $1,400 y ahora me dicen que tengo otra deuda. Habría que ver, pero es que habría que ver si a él lo citan primeramente por una deuda de $1,400 y ahora le dicen que tiene otra deuda, él tiene que pedir explicaciones, tiene que pedir documentos que esa otra deuda a qué se debe y qué es lo que debe, porque a veces, ¿qué es lo que pasa? A veces nosotros los usuarios adquirimos créditos que ya tienen años,
de que no nos cobran, pero hay momentos que las empresas empiezan a hacer efectivo para recuperar su dinero y empiezan a llamar, incluso a veces ni te notifican y se van directo a los juzgados. Entonces cuando te llega la notificación uno dice, pero que yo no debo, pero ¿qué es esto? Pero sí, uno debe de acercarse ante esa empresa que lo está requiriendo, lo está demandando, y la empresa está en la obligación de decirle, señor, usted me debe este crédito, tiene esta deuda conmigo de hace tiempo, usted dejó de pagar de hace tiempo y esta es su deuda actual. Dice el usuario que le dicen que es por mora. Entonces eso también, cuando hablamos de mora, eso se da no solo cuando el cliente o el usuario consumidor dejó de pagar sus cuotas establecidas. A veces dice el deudor, bueno, ya cancelé, le dan su voucher de cancelado, pero ¿qué es lo que pasa? Tal vez quedó, por lo menos, nosotros tuvimos un caso de una señora que se le quedó un Córdoba, le quedó pendiente. La señora pasaron los años, ni la empresa la llamó, y cuando miró a la señora a los años ya tenía otra deuda de casi 10.000 Córdobas. Vamos a leer mensajes siempre en nuestras páginas Canal 10 Nicaragua o Noticieros Acción 10. Nos dicen, tengo una deuda en una casa comercial, pero ya tengo más de 2 años que no me notifican ni me cobran. ¿Pueden embargar mi salario? Nos dicen. Otra persona, ¿qué pasa cuando tiene salario mínimo y paga 2 acreedores, pero otros acreedores quieren que le pague y uno tiene la capacidad financiera porque el salario no da? Bueno, no tiene la capacidad financiera. ¿Cuánto tiempo tiene una persona para poder pagar un embargo? Son los 3 mensajes. Estamos claros que la de la casa comercial, si ella tiene 2 años y la están requiriendo, es necesario que ella se haga presente ante su acreedor para ver cómo está su crédito y qué opciones de pago le pueden brindar para que ella salde esa deuda, ¿verdad? Tal vez todavía no la han notificado, no la han llevado a los juzgados para recuperar el dinero, y esta es la oportunidad de ella para poder llegar a un acuerdo con su acreedor en la casa comercial. Con lo del salario mínimo, lo del embargo, mire, el salario mínimo no se puede embargar, ¿verdad? Porque es entre el 15 y el 20% de tu salario que te tienen que afectar a la hora de un embargo. Solamente se puede embargar la persona que gane más del salario mínimo. Y si ya hay una persona que ya está embargada, ¿verdad? Ya tiene su primer embargo, no puede tener otro embargo. Embargo sobre embargo no existe porque no tiene capacidad de pago. Entonces, si ya un primer banco embargó a la persona y tiene otra deuda con una financiera o una casa comercial, tiene que esperar que el primer embargo se cancele para poder volver a embargar la siguiente casa comercial y después la financiera, que se han dado esas situaciones, pero no puede haber embargo sobre embargo. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí también va en dependencia de los empleadores y lo que es recursos humanos, porque si ya la persona, el empleado está embargado y te llega otra notificación de otro embargo, es ahí donde recursos humanos tiene que proteger a su empleador también, porque ya vimos ese caso y nos dijo el abogado de la institución financiera, si a mí recursos humanos me dice y me acepta que yo estoy haciendo llegar ese embargo, yo embargo, y estando la persona ya embargada. Entonces no puede haber embargo sobre embargo. Primero se paga el que está y después ya es cancelado, pues va el otro embargo hasta que la persona sale de sus deudas. Tenemos otro comentario, dice, ¿qué se puede hacer cuando tu crédito está bañado o saneado? Yo fui al sin riesgo y me dijeron que se puede quitar del crédito y es algo que está saldado desde hace años. ¿Qué puedo hacer para limpiarlo? Bueno, es que esa es la otra cosa también, y lo más triste, que cuando ya la persona es reportado al buró crediticio, ya eso está ahí. La persona paga su deuda con la institución que tuvo la mora, y después la institución lo reporta al buró que ya canceló la persona se presenta también ante el buró crediticio con su constancia de cancelación y le ponen saneado. Pero eso son 10 años
que pasa reportado ese saneado en el buró crediticio. ¿Qué es lo que pasa? Que la persona tiene que solicitar nuevamente su estado de récord crediticio a la institución correspondiente, en este caso puede ser Sin Riesgo o TransUnión, y a la hora de solicitar un crédito o un trabajo, presentar eso y explicar pues que en su momento cayó en mora, pero que ya saldó su deuda, y a veces pues tiene la oportunidad de que le brinden otro crédito, incluso que le den un trabajo nuevo. Pero sí, esos son 10 años que pasa reportada la persona. Hasta entonces ya sale fuera. Entonces sale fuera. Sí. Bueno, entonces tenemos acá otra pregunta y es: presté 12.000 córdobas a una institución financiera para una amiga y ella no pagó, solo dio 1.500 de una cuota. Esto fue hace casi 3 años. Quiero entrar a trabajar a una fábrica, pero me da miedo que me embarguen el salario. Mire, si ella no está trabajando, la persona no está trabajando y encuentra un trabajo nuevo, ya los 2-3 meses, esa persona, si fue fiadora, ella ya está reportada en el buró, ¿verdad? Y en cuanto ella empiece a trabajar por medio de la institución del IN, esta persona es detectada y empiezan a notificarla, empiezan a llamarla, y si ella no da la cara como fiadora, viene el embargo. Que no se escapa, aunque sea fiadora, aunque no sea ella, pero ella es la fiadora, ella aceptó en su momento ser la fiadora, y al aceptarlo ella está aceptando ser la deudora principal a la hora que falló la deudora. ¿Quiere decir que no hay manera de que vos como fiador te desligues de esa deuda? No hay manera, tenés que responder sí o sí, tenés que pagar la deuda, porque desde el momento que firmaste ese contrato, aceptaste ser fiadora de la persona, aceptaste que vas a pagar la deuda a la hora que incumpla la otra. Tenemos más mensajes de texto también a través de nuestra página Canal 10 Nicaragua. ¿Cuánto es legal estén enviando cartas de cobro a mi trabajo con una deuda saneada? Ya explicaba doña Connie en relación a esto. Muy buenos días, mi mamá es jubilada y algunos bancos pequeños le otorgaron préstamo. Ella obviamente no puede pagar tal deuda ya que es jubilada. También nos explica que ella no tiene nada a su nombre. No sabemos por qué le prestaron dinero, solo una pequeña venta que no genera ni 500 córdobas al día. Creo que ni a la semana. ¿Cómo es posible este caso? Nos dice. Bueno, es que lo que pasa es que esos préstamos que le hacen así a personas son de personas que se hacen pasar como financieras, pero verdaderamente son personas prestamistas, son prestamistas que llegan a ofrecerle a las pulperías, a las vendetortillas, entonces le llegan a ofrecer créditos que son ahí nomás inmediatos, pero no son financieras, sino que son personas prestamistas que te prestan con pagos diarios o pagos semanales. A la hora que la persona ya no puede pagar, ellos empiezan a hostigar hasta incluso llegan que si no hubo una garantía, ellos buscan la manera de que el familiar tiene que asumir la deuda. Yo le aconsejo que llegue a nuestras oficinas para que nos explique bien la situación y ver qué persona o qué institución le hizo préstamo a esta señora para así poderle ayudar y encontrarle una solución a la señora con sus deudas. ¿Qué pasa si una casa comercial no quiere o no acepta hacer arreglo de pago con ese cliente? Es parte de los mensajes que nos dicen. Otra persona nos escribe: muy buenos días, una consulta, ¿cómo se puede hacer para adelantar pago? ¿Es permitido pagar sobre capital o se paga como cuota adelantada? Bueno, para que una casa comercial en ningún momento puede decir no te acepto un arreglo de pago a una persona que esté en mora. Lo que sí es que mire, lo que pasa es lo siguiente: cuando la persona está en mora, ya son moras de 4, 5, 6, 7, hasta 2, 3 años, ¿verdad? Entonces, al darse esa situación ya es una morosidad bastante grande. Y cuando el usuario llega ante su proveedor, ellos dicen: bueno, mi cuota establecida eran de 2.500, 3.000 córdobas. Yo lo que te puedo pagar son 500 córdobas, pero es que no es cierto, esos 500 córdobas no te lo van a aceptar dependiendo de la morosidad. Lo que sí te ofrecen las casas comerciales es un arreglo de pago, un acuerdo de pago, donde dependiendo de tu morosidad, de tu deuda que tenés al momento, al que estás llegando, ellos te dicen: denos por ejemplo, denos 2.000 córdobas o 1.500 córdobas como un adelanto de la deuda. Entonces, ya dando esa parte, sí se viene el arreglo de pago y se puede brindar, pero es de esa manera. Lo que pasa es que tal vez la señora no tiene la capacidad de pago,
tal vez ofreció una X cantidad de dinero menos de lo que ella tiene, la deuda que ella tiene, y no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque es que no está haciendo nada, porque si esos 500 pesos solamente se van a ir a intereses y la deuda siempre va a seguir avanzando. Y la otra pregunta es que si se puede hacer adelanto de pago, si es permitido pagar sobre capital. De pago. Hoy en día, mire, sí puede hacer adelanto de pago, incluso al hacer adelanto de pago va a ahorrarse pagar grandes cantidades de intereses corrientes, pero ese adelanto de pago la persona lo puede hacer el día que le toca pagar su cuota. Es decir, que si su cuota son 1.500 y ella quiere abonar 2.000, ella lleva los 2.000 córdobas. Ella dice, los 500 córdobas que vienen de más, me los abona al capital. Pero tiene que ser el día que está pactado en contrato, porque hoy en día, si usted paga antes o usted paga después de la fecha estipulada, eso le genera intereses, porque todas las instituciones están regidas por el TCEA, que es el que te cierra el ciclo de 30 días. Entonces, si yo pago 5 días antes de mi fecha estipulada, no cerré el ciclo, y de esos 5 días me van a generar intereses. Okay, entonces, pero ese adelanto es adelanto de pago, nos pregunta acá. ¿Es adelanto de cuota o a dónde va ese adelanto? ¿A la cuota general o al capital? Ese adelanto va al capital. Y ese capital, si ella va pagando de esa manera, cuando ella miró, salió antes de lo que pactó. Si lo pactó a 4 años, ella va a salir mucho más antes y va a pagar menos. Siempre interés. El adelanto va para el capital, no para el interés. No, es al capital. Y tienen que aceptarlo. Tienen que aceptarlo, pero el día de fecha de pago. O sea, que si lo hace antes, no lo van a tomar, se lo van a aceptar, pero ¿cómo le voy a decir? Como ya ella está pagando antes, entonces esos días, de ahí esos 500 pesos, digamos que abonó, le van a descontar los 3 días de interés. ¿Y si es alguna política de alguna empresa, de alguna financiera, que dice no aceptamos adelanto de cuotas de pago? ¿Qué sucede? Si eso está estipulado, porque hay contratos que uno debe leer y hay cláusulas que dicen no aceptamos. Bueno, es que hoy en día ninguna institución le puede decir no aceptamos, porque incluso en la ley 842, que es la ley de defensa de los consumidores y usuarios, dice que el usuario consumidor puede abonar pagos anticipados, puede dar adelantado, puede pagar, pero siempre en la fecha establecida, ni antes ni después. Si su fecha de pago son los 20 de cada mes, los 20 de cada mes ella puede irle abonando más, y ese abono se va al capital, que le va a bajar los intereses pactados en el contrato. Okay. Tenemos otras consultas, y es, estos prestamistas dicen que si son regulados por alguna institución, que los regule, obviamente, porque unos dicen de que cobran réditos sobre réditos. Bueno, hay una ley que es la ley 176, es la ley reguladora de préstamos entre particulares. Si bien es cierto que la ley todavía no está reglamentada, sí se está haciendo efectiva, porque hoy en día toda la persona que se dedique a prestar dinero, ¿verdad?, prestamista, tiene que en primer lugar irse a inscribir al registro público de su respectivo municipio. Es decir, aquí en Managua se tiene que ir a registrar al registro público. Tiene que tener libros contables que son razonados y firmados por el registrador público. Tiene que tener una oficina donde va a atender a su cliente, y a la hora de hacer el préstamo tiene que extenderle un contrato a la persona donde están estipuladas las cláusulas. ¿Cuánto es lo que te voy a prestar? ¿Cuánto es lo que me vas a devolver? ¿Cuánto es el interés corriente? ¿Cuánto es el interés moratorio? Y en caso de caer en mora, ¿qué es lo que va a pasar? Todo eso tiene que ir en un contrato firmado tanto por el prestamista como la persona que está prestando el dinero. Entonces, sí, ellos están siendo prácticamente regulados y tienen que irse a inscribir al registro público, porque está la ley 176. Nosotros como INDER, ¿verdad?, la ley no nos da la potestad de ver esta parte, y lo que nosotros hacemos es remitirlos a la DIRAC, a la Dirección de Resolución de Conflictos Alternos, que ahí donde se les ha solucionado a muchos usuarios sus problemas que tienen estas personas con los prestamistas, porque el interés que ellos tienen que cobrar con la ley 176, que es la que está vigente ahorita, dice que es el interés ponderado emitido por el Banco Central, que digamos, si hoy en este mes el interés es el 10.20, dice 2 veces la tasa ponderada es el 20.40. Ese 20.40 se divide entre 12 meses, te da un resultado. Ese resultado se divide entre 30 días y el resultado final es el interés que le va a cobrar mes a mes a la persona. No es ni el 20, ni el 30, ni el 15 como cobran ellos.
En esa misma línea nos preguntan de que si efectivamente un prestamista que no está registrado puede cobrar un 20% de intereses y que sí lo puede llevar a los juzgados por una deuda. Sí, ella no puede cobrar como lo acabo de explicar, tiene que regirse lo que dice la ley 172, es el interés emitido por el Banco Central mes a mes, la tasa ponderada, y ella bien lo puede llamar a la DIRAC, primeramente es a la DIRAC, porque es allí donde van a llegar a una mediación donde se les va a solucionar, y si no llegan a un acuerdo, a una mediación ante la DIRAC, entonces sí ya recurre ella ante un juez. Ella lo puede hacer. Tenemos más mensajes por acá. Hola, quiero hacer una consulta. Soy deudora, no soy deudora ni fiadora, pero la persona que tiene la deuda me puso como referencia sin mi consentimiento. ¿Qué aplica esto? Otra persona le dice, yo soy fiador y se muere el que hizo el préstamo, dejó hipotecada una finca. ¿Puede el fiador sacar esa finca y quedarse con ella? Bueno. Sí, primeramente la que fue referencia, bueno, ella puede perfectamente hacer su cartita ante el proveedor que la está demandando, que le están ejecutando el cobro y poner en conocimiento que ella simplemente fue una referencia de la persona deudora y que en ningún momento no firmó ningún documento donde conste que ella está aceptando algo por el estilo y esa persona le tiene que responder diciéndole que no debe nada. Y si no hay respuesta, dependiendo la institución que sea, si es banco, tiene que ir a la CIBOI, si es financiera, a la CONAMI, si ya es una casa comercial, es a la DIPRODET y poner en conocimiento a estos respectivos ente regulador la anomalía que se está cometiendo para que a ella le dejen de estar cobrando, incluso y si es reportada al buró crediticio, también ella tiene que buscar la manera que a ella le eliminen de ese buró porque ella nada tiene que ver, referencia, nada más es referencia, nada tiene que ver con deuda. ¿Es normal que los bancos cobren una carta para cuando ya se cancela una deuda, ya queda por credinómina o por otro tipo de deudas, nos preguntan? Sí, es legal. Hoy en día son $10 lo que cobran los bancos para extenderle esa carta. ¿Qué pasa entonces con lo que es la Comisión Nacional de Microfinancieras en estos casos? ¿Cuál es la función? Bueno, la función de la CONAMI es la institución que regula a todas las microfinancieras. En todo caso, ahí es donde va a recurrir la persona a la hora que se le violenten sus derechos, ya sea que le estén haciendo un cobro indebido o que en su contrato esté una cláusula que se le esté violentando, que no le permitan hacer pagos adelantados, como me preguntaba Odilí. Todas esas situaciones, anomalías que se presenten, ¿verdad?, ante estas instituciones financieras, entonces la persona recurre ante la CONAMI, siempre con su cartita por escrito, exponiendo su situación para que así sea recibido, sea analizado y la CONAMI le mande una respuesta por escrito. Quiere decir entonces, si yo como deudora siento de que de alguna manera están en contra tal vez están haciendo un cobro indebido o hay alguna anomalía, yo puedo acudir efectivamente a la CONAMI a hacer esta denuncia para que puedan resolver el caso. Sí, pero antes de recurrir a la CONAMI, primeramente usted le hace su cartita a su financiera respectiva, que es la que está teniendo el problema. La financiera tiene máximo 12 días para responderle y si su respuesta todavía no le satisface, entonces ya con esa respuesta usted recurre ante la CONAMI para que sea la CONAMI quien mande a solicitar toda la información necesaria y le dé una respuesta. Y en cuanto al embargo, si se debe hacer un embargo, esos bienes deben sí o sí estar a nombre o el que hizo el préstamo o el que sirvió de fiador. Bueno, si el deudor principal tiene bienes que están no están a nombre de él si no están a nombre de él, no hay manera de que le embarguen alguna propiedad. Son solamente que estén a nombre de él, ¿verdad? O si están mancomunados, como decir la pareja, que la propiedad es de los dos, el esposo y la esposa, sí. Entonces el 50% de esa propiedad es el que embarga, que es el que está a nombre del deudor. Si tiene el fiador, si tiene a nombre de él propiedad, ahí sí también embargan. Ahí sí. Y el fiador, si no responde al deudor principal y el fiador se niega a pagar la deuda, ¿verdad? Primeramente, que es el preventivo, y tiene una propiedad a nombre de él, esa propiedad sí también es embargada. Muchísimas gracias, doña Connie, por habernos regalado esa información tan importante. Ya sabemos todas a estar pues bastante pendientes y pues estar observando esos contratos que hacemos. Así y a la hora de servir de fiador también tener muchísimo cuidado hasta para dar un número de referencia, porque muchas veces pasa que te llaman 1000 veces para saber de esa persona y vos no tenés absolutamente nada que ver con la deuda de ellos. Así hacemos un corte comercial. Enseguida regresamos con más de Acción 10 en la mañana.
Cada miércoles, Acción 10 en la mañana, debate. Orienta. Denuncia. Todos los miércoles tenemos un compromiso con usted. En defensa de los consumidores. Realmente, Xochitl, comentarte de que se mira totalmente refrescante. Un grupo de científicos chinos logró clonar por primera vez un mono, Rhesus, al que bautizaron como Retro. Así es, Alejo, y aunque el estudio lo acaban de publicar, el primate ha sobrevivido más de 2 años, causando sensación dentro de la comunidad científica. En nuestro segmento Mundo Animal te comentamos todos los detalles. Veamos. La misma tecnología que creó a la oveja Dolly en 1996 no ha funcionado particularmente bien en primates según científicos. Con la ayuda de la llamada transferencia nuclear de células somáticas, se ha creado varios clones de especies de mamíferos, aunque no todos sobrevivían. Hasta que nacieron los monos clonados Chun Shon y Hua Hua en 2017 en el Instituto de Neurociencias de la Academia China en Shanghái. En ese entonces, los 2 monos javaneses que pertenecen a la familia de los macacos causaron sensación. Ahora, según un estudio publicado en la revista Nation Communication, han logrado clonar un mono Rhesus, al que han bautizado como Retro. Los investigadores chinos utilizaron una tecnología que solo unos pocos laboratorios en el mundo pueden reproducir, y se trata de la creación de un embrión, que consiste en una combinación de una porción clonada y una no clonada. Aunque hasta ahora se han dado a conocer los resultados, Retro ha sobrevivido a más de 2 años sin aparentes complicaciones en un animalario con amplio espacio y luz solar. Este descubrimiento, según el estudio, es fundamental, ya que los primates clonados y genéticamente idénticos pueden ser cruciales en la investigación biomédica, particularmente en enfermedades para las cuales actualmente no hay tratamiento. Además, abre interrogantes a la clonación humana porque sigue siendo un tema de intenso debate ético y legal. Sin embargo, la ONU, en una Declaración Universal sobre el Genoma Humano en 1998, prohibió la clonación de seres humanos. Los investigadores chinos han reiterado su postura contra la clonación reproductiva humana, considerándola inaceptable y no parte de sus planes futuros. Moisés García, Acción 10. Seguimos, así es, en Acción 10 en la mañana, en temas de salud. Hoy vamos a hablar de radiculopatía. ¿A qué nos referimos con ese término? Ya el doctor Brian Pérez, de Clínica de Medicina Oriental Altamira, nos va a compartir acerca de ese tema. Recuerde que usted puede ser partícipe mediante sus comentarios en nuestra transmisión en Facebook. Nos encuentra en Canal 10 Nicaragua, ahí estamos transmitiendo, y también en la página de Noticiero Acción 10. Un placer, como siempre, el poderles informar de temas de interés, temas de salud en este momento. Bienvenido, doctor Pérez, un placer que nos acompañe acá en Acción 10 en la mañana. ¿Qué es radiculopatía? Buenos días, Jocelyn. Siempre gracias por las invitaciones semana a semana aquí en Acción 10 en la mañana. La radiculopatía también se conoce como pinzamiento de los nervios. Esta enfermedad meramente se desarrolla en la columna vertebral, ya sea desde el cuello o hasta la parte lumbar. El problema aquí en la radiculopatía, o la causa que lo puede dar, son múltiples. Por ejemplo, un desgaste ya con bastante tiempo de desarrollo puede llevarnos a pinzar un nervio. Una hernia puede llegarnos a pinzar un nervio. Un accidente de tránsito puede llegar a que pincemos el nervio, uno de los nervios también, o incluso una caída. Ya con la edad sabemos de que nos vamos desgastando, los cartílagos o protectores óseos van desgastándose y comenzamos a pinzar los nervios. También una mala postura, un mal movimiento. Hay diferentes formas de pinzar estos tipos de nervios. Los síntomas más comunes que puede desarrollar es el dolor. El dolor. ¿Qué parte es el dolor? Por ejemplo, cuando hay un pinzamiento en la zona cervical, comienza un dolor desde el cuello hasta los dedos de las manos. Esta parte también es importante porque la radiculopatía desarrolla en los pacientes debilidad. Comienzan a perder fuerza, comienzan a perder movimiento, cuando esto es en la parte cervical, no.
Y también comienzan a veces las manitos comienzan a temblar de los pacientes. Y muchas veces esto es acompañado de dolor, pero es bastante curioso porque muchas veces el dolor no es en el cuello, sino que en los hombros, o se están sintiendo calambre en las manos, y cuando nos damos cuenta es que tienen un nervio pinzado en la parte cervical o parte del cuello. ¿Cuáles son los factores de riesgo, doctor? Los factores de riesgo para desarrollar una radiculopatía puede ser la obesidad. La obesidad es uno de los factores desencadenantes para una radiculopatía. Los pacientes, cuando no están en su peso, pueden llegar a pinzar los nervios, en este caso de la columna lumbar, que es la que más se ve afectada, y comienza a tener síntomas en los pies, en los dos miembros inferiores o ya sea en uno. Comienza a sentir dolor, comienza a sentir calambre, incluso hay pacientes que refieren de que comienzan a sentir punzadas o jincadas con agujas. Muchas veces lo relacionan con que están teniendo una mala circulación. Ellos dicen, la circulación, por eso me está dando calambre, por eso les duele la pierna. También lo refieren con ácido úrico, con los triglicéridos, pero cuando nos damos cuenta, cuando hacemos los exámenes físicos, cuando lo ponemos a hacer algún tipo de movimiento para diagnosticarlo, ya nos damos cuenta de que en realidad lo que está siendo afectado es la columna. Es bastante curioso también de que los pacientes que desarrollan radiculopatía muchas veces no tienen el dolor meramente donde está dando la afección, sino que el dolor o los síntomas lo están sintiendo, por ejemplo, en el pie, en la rodilla, en la pierna, en los glúteos, no meramente en la columna, y su problema realmente en la columna. O sea que puede confundirse con otras patologías de una severidad menor. Es correcto, por eso los pacientes muchas veces cuando están dando estos tipos de síntomas en los miembros inferiores, lo comparan con qué es la circulación, con qué es el ácido úrico, o con cualquier otra cosa, menos están pensando que es la columna. También podemos en cualquier parte de la columna podemos desarrollar estos tipos de dolores. Hay dolores, hay radiculopatías que están en la parte dorsal de la columna o en la parte media de la columna, y este dolor se irradia hacia la parte del pecho. Muchas veces no está doliendo la columna, pero sí le está dando dolor torácico. Entonces ya los pacientes creen que el corazón, ya los pacientes creen que el pulmón, o creen otro tipo de enfermedades. A la hora de mandar a hacer exámenes nos damos cuenta que están teniendo un pinzamiento en la columna dorsal. Entonces muchas veces no necesariamente tiene que doler la parte afectada para que nosotros nos demos cuenta de que nos estamos enfrentando ante una radiculopatía. Pero si lo ponemos a hacer movimiento, el dolor sí se activa meramente donde los pacientes están teniendo el problema. Por ejemplo, un paciente con radiculopatía lumbar, lo ponemos a levantar el pie, a flexionarlo, y tal vez no estaba sintiendo dolor en la columna, pero cuando lo ponemos a hacer este ejercicio, el paciente comienza a sentir el dolor y nos dice, este dolor no lo estaba sintiendo. Entonces, una forma de diagnosticar al paciente, un diagnóstico previo ante una radiculopatía. Ok, tenemos comentarios, doctor, en nuestra transmisión en Facebook. Recuerde que usted puede hacer sus comentarios en nuestra transmisión en Canal 10 Nicaragua y también en Noticiero Acción 10. Ahí con todo gusto vamos a darle lectura a los comentarios. Nos dicen, me gustaría ganar una consulta. Para ganar la consulta puede llamar al 2228-1007, con todo gusto se lo obsequiamos. Y nos dicen que el problema que tienen normalmente es que se dedica a cargar cajas pesadas en el trabajo, y que si esto puede estarle ocasionando la radiculopatía, si es o no radiculopatía, pero los síntomas son dolor en la parte baja de la espalda y también entumecimiento. Sí, estos son dolores característicos de la radiculopatía. Ya después, con el tiempo, cuando el paciente se deja pasar eso, porque por lo general lo que toman los pacientes son algún analgésico. Ya esto lo que va es a calmar un poquito el dolor. Posteriormente esto va a ir avanzando y muchas veces hasta pierden la fuerza, sienten. Es algo curioso que dicen los pacientes, una frase bastante curiosa que dicen, y fíjese, doctor, que yo falseo, pero me está dando un ardor en los pies, pero las rodillas se me van. Ellos lo asemejan a que estén teniendo algún tipo de problema en las rodillas. A la hora de evaluar nos damos cuenta que la debilidad que están teniendo es porque el nervio está pinzado y ellos comienzan a sentir estas debilidades. Pero esto ya es cuando ya tienen bastante tiempo sin tratar los nervios, sin tratar este tipo de afección, meramente porque ya la radiculopatía una enfermedad sobre otra, y es el desarrollo de otra enfermedad, por ejemplo de un desgaste o de una hernia que puede ocasionarnos estos dolores.
Ya cuando es por desgaste o por hernia, sí el paciente comienza a sentir dolor en el punto donde se comenzó a desarrollar. Comenzó a sentir el dolor y posteriormente ya comenzó a sentir la debilidad, el temblor en las manos, ardor, falta de movilidad en cervical, falta de movilidad. Se les dificulta cerrar o cargar cosas, no pueden estar cargando porque a veces tiemblan los pacientes de las manos, a veces se le caen, a veces cosas vacías, refieren que estaban cargando una taza, esto no llevaba nada, pero se les cae. Ya después vienen los dolores y siempre se mantienen sedados los pacientes. Esto ya se ve bastante en los pacientes, en los adultos mayores, que son los que más dependen de un desgaste. No obstante, ya pacientes jóvenes que han tenido caídas ya vienen haciendo antecedentes, o pacientes que cargan pesos, por ejemplo, bastante común en los pacientes, en los albañiles, y también los pacientes que cargan peso en gimnasios. Hay pacientes que cargan demasiado peso, desarrollan escoliosis, como están jóvenes no se dan cuenta y después comienzan a pinzar los nervios, que de hecho los desvíos de la columna también son factores que pueden llegar a desarrollarnos la escoliosis. Ok, tenemos más comentarios. Doctor, buen día. Mi esposo le dio radiculopatía como preámbulo a otra enfermedad. Él se tuvo que hacer una resonancia magnética y le encontraron quistes en la cervical y lumbar. Eso le provoca dolores fuertes. Quisiera saber si con el tiempo este problema puede provocar algo peor o si solamente basta con el analgésico y no va a tener complicaciones. Así como lo acabamos de mencionar, el analgésico va a llegar a ayudar al paciente hasta cierto punto. No obstante, la enfermedad no se va a curar, los mantiene sedados, pero esto va a ir avanzando, Si depende de dónde lo tenga el paciente este problema, y si el paciente sube de peso, no se cuida. Incluso hay pacientes que al caminar o al trotar, esto golpea la columna y el dolor comienza a activarse. Entonces hay que buscar tipos de ejercicio, hay que buscar cómo bajar de peso. Recordemos que el sedentarismo es uno de los mayores desencadenantes de enfermedades en la columna, ya sea cervical, dorsal o lumbar. De hecho, también si es diabético nos repercute. Recordemos que la diabetes llega en un tiempo que si no se controla también nos ataca los nervios, ya sean los nervios de las manitos, los nervios de los pies, cualquier tipo de nervios. La diabetes va comiendo, por así decir, el nervio, y ahí desarrollamos las neuropatías. Entonces también es importante estarse cuidando esa parte de la salud, de la comida, los alimentos. Es muy importante estarlos cuidando. Hablemos, doctor, ya para ir cerrando, el diagnóstico definitivo para que nos digan si es o no es una radiculopatía y luego del tratamiento. La forma más fácil para diagnosticar la radiculopatía es enviando una resonancia magnética generalizada en toda la columna. Así vemos la función, cómo están los cartílagos, cómo están los huesos. También se puede mandar una electromiografía para ver el impulso nervioso, a ver las órdenes nerviosas que está mandando el cerebro a los movimientos, a los nervios, a ver cómo reacciona este. En Clínica de Medicina Oriental Altamira el tratamiento es bastante común, bastante fácil, es con acupuntura. Los pacientes mejoran en la primera sesión, de hecho es casi inmediato el cese del dolor. Muchas veces se les pide a los pacientes que lleguen sin ningún analgésico para ir viendo el grado del dolor y el grado de evolución. Se ponen a hacer movimientos al paciente, incluso si es necesario, muchas veces se puede infiltrar la columna, se puede infiltrar los puntos de acupuntura que están en los laterales para mejorar bastante con el dolor. Esto en este caso de la ciática, que es una radiculopatía también, los pacientes comienzan a perder fuerza, a sentir los calambres, los ardores. Lo principal es tratar de disminuir estos síntomas. No se puede curar, por lo que ya es algo bastante severo y es un pinzamiento en la columna por X o Y razón. Esto es meramente cirugía, pero con terapias alternativas podemos llegar a mejorar al paciente. De hecho, hay pacientes que con quiropraxia, con 2-3 sesiones de quiropraxia, podemos llegar a despinzar el nervio y ellos vuelven a una calidad de vida normal, ya no les da el síntoma, ya no les duele. Vuelven a caminar, ya no falsean con solo quiropraxia, pero esto hay que valorarlo, no todos los pacientes se les puede hacer quiropraxia. Por ejemplo, un paciente que desarrolló radiculopatía y que tiene osteoporosis, no se le puede hacer quiropraxia, pero sí se le puede abordar con diferentes técnicas que en Clínica de Medicina Oriental Altamira las tenemos, siempre tratando de buscar la forma en ayudar y reincorporar al paciente a su estado actual, a su círculo social. Ok, ¿puede haber un periodo de sesiones y luego cesar el tratamiento o siempre se tiene que estar en tratamiento?
Hay un periodo de sesiones para ir eliminando los síntomas que el paciente está sintiendo y posteriormente el paciente se va de alta porque ya esto se elimina por completo, pero esto tiene que ver también, depende de la cantidad de tiempo que ha tenido el paciente con esta radiculopatía, porque hay pacientes que tienen 40 años con ella, pero ya ahora que tienen 70 años, 60 años, es donde se está agravando bien, más ya sea porque se cayó, ya sea porque engordó o ya sea porque hizo un mal movimiento, esto va a ir agravando más. Entonces el síntoma se elimina por completo, no obstante el pinzamiento queda. Si el paciente se descuida, se vuelve a descuidar, esto va a volver a repercutirle. Que le agradecemos mucho, doctor. ¿Dónde lo podemos encontrar? Estamos ubicados de la Clínica Don Bosco, 1 cuadra al sur, 4 cuadras arriba. Puede escribirnos al WhatsApp 5711-8806. Con gusto les vamos a atender. Un placer nuevamente a usted que nos acompañó en este segmento. Muchísimas gracias por eso. Nos vamos a una pausa comercial. Ya regresamos con mucho más. Quédese en Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana y ahorita nos vamos a la parte de las actualizaciones, que es lo que a mí me encanta. Como una forma de velar la seguridad, Apple apostó por la acción de verificación de identidad en diferentes atajos en su nueva actualización. En Click Tecnológico, Christopher Guevara nos comenta que la novedad llegará a partir de los modelos XR en adelante. Veamos. Pese a que es difícil cuantificar cuántos celulares son robados en el mundo, un estudio peruano sugiere que 9 de cada 10 víctimas de los robos toman medidas para recuperar su información. Ahora, Apple se suma a este esfuerzo a través de una nueva actualización en sus dispositivos. La empresa estadounidense ha indicado que a través de su nueva actualización se podrá proteger la información del celular en caso que el dispositivo sea extraviado o robado. Se trata de iOS 17.3. La función ha sido nombrada autenticación biométrica y demostró ser eficaz para evitar que delincuentes accedan a los datos almacenados como la información de pago, fotos o conversaciones. Con este reajuste en el sistema operativo, tampoco se podrán ver las contraseñas guardadas, a menos que sea con una autenticación a través de Touch ID o Face ID. Asimismo, con la llegada de iOS 17.3, los usuarios deberán esperar 1 hora después de cambiar sus contraseñas u otros códigos de seguridad. Según la compañía tecnológica, esta espera creará una barrera protectora ante posibles ataques o intentos de sustracción de información confidencial. Un dato importante es que si por alguna razón se desea desactivar la función, solo se permitirá hacerlo desde una ubicación confiable como la casa o la oficina, garantizando así que solo el dueño del móvil ajuste la configuración. Christopher Guevara, Acción 10. Bueno, hablemos de algo que nos interesa a todos. Las altas temperaturas y vientos intermitentes fuertes es lo que la mayoría de los nicaragüenses percibirán en las próximas horas. Buenos días, Christopher Guevara. Ya pasamos contigo para conocer cuál es el monitoreo meteorológico que nos tienes para este miércoles. El segmento El pronóstico del tiempo es presentado por... Con su fórmula multisíntoma Tapsin Gripe y Tos, alivia efectivamente los fuertes síntomas de la gripe y tos. Todos somos guerreros de la gripe con Tapsin. Muy buenos días, bendecido miércoles para ustedes. Es momento que hablemos sobre el tiempo. ¿Cómo van a estar estas condiciones en el transcurso de este día? Bueno, tenemos incremento en la velocidad de los vientos, lo que estará propiciando que de pronto en horas de la mañana tengamos un poco de frío. Sin embargo, poco a poco va ganando fuerza el sol y las altas presiones dirán presente, pero
pero también las bajas en horas de la madrugada. Así que mucha precaución, familias nicaragüenses. Quiero que iniciemos a analizar nuestro primer elemento climático, que son los vientos. Cobrarán fuerza los vientos principalmente en el Pacífico. Escuche bien, las rachas podrían superar inclusive los 60 kilómetros por hora en esta región del país. Y me atrevo a decir que será la más afectada en la parte sur, como en la zona de Rivas y también Carazo. Analizamos la gente del Pacífico, que será de este a noroeste con 10 a 25 kilómetros por hora. Como les mencionaba, las rachas oscilando, comprendiendo entre los 35 y superando inclusive los 60 kilómetros por hora en alta mar. Y los oleajes, según los pronósticos de los expertos, podrían superar los 2.75 metros de altura. Mientras avanzamos, observamos una región central de noroeste a este con 10 a 20 kilómetros por hora y las rachas comprendiendo entre los 30 y los 40 kilómetros por hora. La gente del Caribe preste mucha atención, que un panorama también de rachas de vientos muy fuertes que podrían comprender hasta los 50 kilómetros por hora, pero en términos generales la dirección será de noroeste a este con 10 a 25 kilómetros por hora. Y por ende, visibilidad limitada en alta mar, y la gente faenando hay que tener mucha precaución mientras realizamos dichos trabajos. Analizamos ahora sobre las máximas, y es que persisten los calores, y para gente de acá, como observamos, León y Chinandega, la gente más afectada en cuanto a máximas se refiere, ya que las temperaturas en el termómetro podrían marcar los 37 grados Celsius. Observamos en nuestro modelo meteorológico y también en el gráfico que las temperaturas comprenden entre los 28 y los 37 grados Celsius, mientras el occidente del país es la zona más afectada en cuanto a calor se refiere. Tenemos una gente de Masaya gozando de los municipios, también de Carazo, gozando de condiciones muy privilegiadas en horas del día que comprenden en los 28 grados Celsius. Región central entre los 24 y los 36 grados Celsius, también condiciones muy friolentas para la gente del norte del país. Sin embargo, ya bajando un poco al corredor seco de Nicaragua, como Chontales, Río San Juan y la zona de Huaco, hasta los 36 grados Celsius. Hay que hidratarse, gente de la región central, pero también la gente del Caribe, que como es habitual, las temperaturas se están marcando en un intervalo entre los 30 y los 32 grados Celsius. Nos vamos de inmediato del otro lado para analizar las mínimas, y es que veamos los valores que hay que señalar, que tenemos la influencia de un frente frío, del cual más adelante les doy detalles. Pacífico, 21-27 grados Celsius. El radar meteorológico nos indica que tenemos temperaturas un poco más privilegiadas en comparación con el día de ayer, pese a que las temperaturas han tenido un descenso. Región central entre los 18 y los 24 grados Celsius. El norte del país, Estelí, Jinotega y Matagalpa, gozando de condiciones muy privilegiadas, óptimas para conciliar el sueño en horas, específicamente la madrugada de este jueves. Les comento ahora sobre la región central entre los 18 y los 24, como les mencionaba, y para la gente del Caribe entre los 24 y los 27 grados Celsius. Persisten de pronto los calores en horas de la noche, sin embargo, menguan un poco estas temperaturas mientras se aproxima el día siguiente. Y acá les comento que este segmento está siendo presentado por Tapsin Gripe y Tos y su fórmula multisíntomas, que efectivamente alivia los más molestos síntomas de la gripe y tos. Todos somos unos guerreros de la gripe con Tapsin. Finalizo comentando sobre las posibilidades de lluvia, y observamos un Pacífico mayormente soleado y de pronto en horas de la tarde mayormente soleado, y van acompañadas con algunas posibilidades de chubascos un tanto leves. Serán un tanto leves porque de pronto lo que están predominando en esta región son las altas presiones. Mientras avanzamos, los nublados sí toman protagonismo. Ejemplo de ello para la gente de la región central, parcialmente nublado a nublado y lluvias débiles en varias partes, principalmente el norte del país debido a su posición geográfica y la acumulación de vegetación que tenemos por esa zona. Caribe, parcialmente nublado a nublado con lluvias débiles en varias partes, principalmente en la franja costera. Y los expertos, sugieren que en los últimos días tenemos detectado el frente frío número 30 por la parte norte de América, descendiendo por la parte del Golfo de México. Y hay que monitorear el trayecto o el rumbo que tenga en las próximas horas. Probablemente se acerque al territorio nacional, pero también existe la posibilidad de que se desintegre mediante pasan las horas. Hasta acá el reporte meteorológico. Buenos días. El segmento El Pronóstico del Tiempo. Última hora, última hora, última hora, última hora.
Última hora, última hora, última hora, última hora, última hora, última hora, última hora. 46 minutos y a esta hora nosotros queremos realizar un informe de última hora. Exactamente hablamos de un accidente de tránsito que ha cobrado la vida de un hombre de aproximadamente 50 años de edad que presuntamente pues viajaba a exceso de velocidad a bordo de su motocicleta y terminó impactando contra un objeto fijo y posterior que terminara a un lado de la vía, una de las carreteras en el municipio de La Conquista, en Carazo. Nuestro corresponsal Luis Campo está en la escena de los hechos. Justamente vamos a establecer contacto, comunicación con él para que nos amplíe. Luis Campos, estamos con vos, adelante. Buenos días, Christopher Guevara, y buenos días a todos nuestros amigos y amigas, fieles televidentes del mejor noticiero a nivel nacional, Acción 10, cara a cara con la noticia. Nos encontramos en estos momentos nosotros desde el municipio de La Conquista, en el departamento de Carazo, donde un motociclista ha perdido a la mañana de este miércoles. El señor es identificado como Edgar Aburto Carmona, de 49 años de edad. El accidente de tránsito se registró exactamente en el lugar conocido como La Gallera de este municipio. Según testigos, nos comentaban por ahí que él por la noche estuvo en el velorio exactamente de un amigo de él que se realizaba ahí mismo en el municipio de La Conquista. Hasta el momento no se sabe con exactitud cuáles fueron las verdaderas causas que exactamente se registraron en este accidente de tránsito. Lo que se sabe hasta el momento es que él fue a impactar contra una alcantarilla. Vamos a escuchar por ahí las declaraciones del médico forense, que él por ahí nos dice exactamente las verdaderas causas de este accidente de tránsito. Escuchemos. Buenos días, doctor. ¿Qué me puede decir de este caso que dio cobertura esta mañana? De 49 años de edad, Aburto Cortés Pedro, de 49 años de edad, sufrió un traumatismo craneoencefálico severo que le produjo una hemorragia intracraneal debido a una fractura craneal en la región occipital. Muerte instantánea, doctor. Sí, Estamos, doctor Sergio Cano, médico forense de Carazo. Bueno, ahí escuchábamos las declaraciones del médico forense Luis Campos. Hasta el momento estamos viendo en pantalla que ya se están realizando el levantamiento del cuerpo. Ya hay familiares reconociendo a la víctima en el lugar. Sí, hasta el lugar han venido exactamente familiares de él, pues para trasladar exactamente el cuerpo del fallecido a su casa de habitación, que queda ubicada aquí mismo en el municipio de La Conquista. Por otro lado, la Policía Nacional se presentó en el lugar para realizar las debidas investigaciones a este accidente de tránsito, pues que lamentablemente dejó a una persona fallecida. En el departamento de Carazo, en este inicio de semana, así por decirlo, se han registrado 3 fallecidos, exactamente en diferentes circunstancias. Por ejemplo, ayer estuvimos reportando el fallecido por ahogamiento en la fosa de Las Vacas, en el municipio de Jinotepe, y de igual manera el otro fallecido que se registró en el municipio de San Marcos, en el departamento de Carazo, al cual lo encontraron fallecido. Son hechos lamentables que se han registrado acá en el departamento de Carazo, y nosotros como medios de comunicación responsables instamos a los conductores a manejar con precaución para evitar estas desgracias en nuestras familias que dejan luto y dolor. Es todo por mi parte. ¿Alguna pregunta por ahí en los estudios centrales? Bueno, por ahora te agradecemos, Luis Campo, tu reporte. Vamos a estar ampliando en las ediciones posteriores de Acción 10 y nuestra solidaridad con familiares del joven Edgar Alberto Aburto, de 49 años, que se desplazaba a bordo de su motocicleta y terminara impactando en contra un objeto fijo en una de las carreteras de La Conquista, en el municipio, el departamento de Carazo específicamente. Luis Campos se encuentra en la zona, estará ampliando esta información en la edición de mediodía de Acción 10. Por ahora vamos a regresar con Kevin. ¿Tenés más? Bueno, definitivamente nos sentimos súper orgullosos por nuestro diseñador. Definitivamente Nicaragua está haciéndose ver ante el mundo por muchísimos talentos. Así es, nosotros estamos súper orgullosos, muchachos, de ver todas esas personas que están logrando todos sus éxitos también, y
emocionadísimos de que cada uno también logre sus sueños. Quiero comentar algo rapidito. Alberto Lara es de Carazo. Me acuerdo cuando lo conocí hace un tiempo. Me parece impresionante todo lo que ha hecho y la verdad es que le deseo muchísimo éxito en su carrera. Por supuesto. Y lo que vamos a decir ahorita también son felicitaciones para una persona que la queremos muchísimo, que es una persona que la admiramos, por supuesto, aquí en Canal 10 y en todo el Grupo Ratensa. Queremos felicitar a Daily, que está de cumpleaños. Ahí está apareciendo en pantalla. Muchísimas felicidades a mi morenita bella, preciosa, que la quiero tanto, que siempre nos ha dado buena vibra y, por supuesto, hace su trabajo excelente. Y así, Morena, así nos despedimos. Chao, nos vemos. Nos vemos.